Buenas tardes amigos, su servidor les va a hablar de las principales bases de datos existentes. Una base de datos es una entidad en la cual se pueden almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. Diferentes programas y diferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Recordemos que actualmente vivimos en la era digital y de la circulación excesiva de información. Cada día aumenta el número de datos dentro de la web. El uso que se le puede dar a esta base de datos es infinita, ya que podemos utilizarla como para estrategias empresariales, se pueden prevenir desastres ecológicos, en fin, se le puede dar varios usos. Como ejemplo, aquí podemos mencionar los clientes o los usuarios. Vamos a suponer que una persona desea emprender un negocio y si quiere estudiar su mercado o consultar el marketing dentro de su contexto, tiene que consultar o puede consultar un servidor y una base de datos. En esta base de datos puede tener acceso a información de varias empresas, puede tener el listado que ampliará sus contactos, puede mejorar sus proveedores y aumentar la cartera de clientes. También puede consultar información de los planes de marketing que existen dentro de ese lugar o dentro de ese contexto. ¿Qué es una base de datos de tipo SQL? SQL es un lenguaje declarativo de acceso a base de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Más que una base de datos, solo es un lenguaje. Opera dentro de una base de datos haciendo diversas operaciones dentro de ellas. Por ejemplo, lenguaje de información de datos proporciona comandos para la definición de esquemas de relación. Lenguaje interactivo de manipulación de datos incluye lenguajes de consulta basados tanto en álgebra relacional como en cálculo relacional de tuplas. Definición de vistas incluye comandos para definir las vistas. ¿Qué es una base de datos no SQL? Es una amplia clase de sistemas de gestión de base de datos que difieren del modelo clásico del sistema de gestión de bases de datos relacionales. En aspectos importantes, el más destacado es que no usan SQL como el principal lenguaje de consulta. En otras palabras, son bases de datos que difieren del modelo clásico del sistema de gestión de base de datos relacionales. En aspectos importantes, el más destacado es que no usan SQL como el principal lenguaje de consultas. Si se dan cuenta, también tenemos una variedad de bases de datos entre los más populares y usados. Tenemos en primer lugar a Oracle, enseguida el que le pisa los talones al que mencionamos es SQL Server. En tercer lugar encontramos a MongoDB, posteriormente a Oracle NoSQL, enseguida el MySQL y por último el de nombre femenino Cassandra. Como nos damos cuenta, el Oracle es utilizado por la mayoría de las empresas establecidas en nuestro país y a pesar de que es una base de datos costosa, la mayoría de las empresas prefieren en su utilización por la efectividad de dicho almacenamiento de datos. La base de datos Oracle a veces parece extraño, pero Oracle es la base de datos más cara, sigue siendo la más popular como lo mencionábamos con antelación. Una de sus ventajas tiene mayor velocidad y su forma de rastrear información es muy práctica y ordenada, lo que hace llevar ventaja sobre todas las otras bases de datos. Se puede decir que es la número uno. Base de datos SQL Server es un sistema de manejo de base de datos del modelo relacional desarrollado por Microsoft. SQL Server está disponible para sistemas operativos Windows de Microsoft. Entre sus ventajas, dentro de los competidores más destacados de SQL Server están, como se mencionaba con anterioridad, el Oracle, MariaDB, MySQL, PostgreSQL, pero podría decirse que después de Oracle esta es la mejor base de datos
debido a su habilidad de sobre todas las otras para manipular y recuperar datos. Enseguida, la base de datos Mongo no es una de las más populares, pero sin embargo aún sigue utilizándose del mercado dentro de estas herramientas tecnológicas. Base de datos Oracle NoSQL proporciona un modelo de transacción poderoso y flexible que simplifica enormemente el proceso de desarrollo de una aplicación basada en NoSQL. Escala horizontalmente con mayor disponibilidad y balance de carga transparente, aun cuando agrega una nueva capacidad dinámicamente. Cassandra, la dama de la base de datos. Cassandra se define como una base de datos NoSQL distribuida y masivamente escalable, y esta es su mayor virtud desde nuestro punto de vista, la capacidad de escalar linealmente. Cassandra es una solución brillante para muchos casos de uso que podemos encontrar en el mundo Big Data. Sin embargo, no es adecuada para alojar una data warehouse convencional. Lo ideal es tener claro desde el principio el caso de uso y el tipo de consultas que haremos para diseñar la base de datos coherentemente. Tiene mucha desventaja con otras bases de datos, ya que no puede modificarse por sí sola, lo cual quita tiempo. Como se pueden dar cuenta, la base de datos nos va a ayudar para muchas actividades y obviamente para las empresas y también para las actividades de la vida cotidiana nos puede servir toda esta información porque nos da la posibilidad de prever muchas situaciones antes de dar inicio, como lo mencionábamos con antelación, en el caso de emprender un negocio o, como se mencionaba, también se puede prevenir algunos desastres ecológicos dentro de nuestro contexto. Bien amigos, espero que les haya servido esta información. Nos veremos pronto. Saludos.